Hola, buen día, profe. Buen día. Buenos días, profe. Buenos días. Hola, buen día. Buen día. Buen día, profe. Buen día. Vamos a esperar que se conecten 3 o 4 más y si no hay 5 empezamos. ¿Cuál es la materia que tienen antes ustedes? Antes que la mía. Teníamos comunicación, pero la profe está de reposo y no. Ah, no dio la clase. No. Bien. No sé si habrán tenido reuniones, porque estábamos haciendo reuniones por grupos, pero no sé si hoy tuvieron Sí. reuniones. Ah, está bien, está bien, está bien. Profe, ¿Sí? yo estoy en la calle. Estoy en la calle esperando el colectivo por ahí a mi casa. Puede ser que se me corte y vuelva a entrar. Está bien, no hay problema, no hay problema. No hay problema. Gracias. Bueno, ya casi está, tenemos el número. Bueno, hoy nos toca empezar con un tema nuevo, o sea, una institución social nueva. Habíamos visto la familia, habíamos visto el Estado, les mencioné al pasar el tema de la escuela, que también es una institución social, y nos tocaba ahora otra de las grandes instituciones sociales, quizás junto con la familia y la escuela, es una de las instituciones sociales más importantes que tiene la sociedad, que es el trabajo. El trabajo. Siempre se dice que el trabajo y la familia son las instituciones sociales más importantes.
¿Por qué? Porque en esas dos instituciones se dan dos fenómenos que hacen a la supervivencia de la especie. En la familia se organiza la reproducción y en el trabajo se organiza la provisión de los medios de subsistencia. Nada menos. Subsistencia y reproducción. Sin eso, no hay especie humana. Por eso que siempre se dice que la familia y el trabajo son las más importantes. Para empezar a hablar del tema del trabajo, vamos a arrancar, en vez de arrancar desde lo sociológico, después lo vamos a ver, yo prefería arrancar con los conceptos que maneja Freud respecto del trabajo. Es decir, ¿qué es lo que el psicoanálisis, o más que el psicoanálisis, toda la vertiente que se llama de la metapsicología freudiana, es decir, toda la parte donde Freud se ocupa de analizar la sociedad, analiza la sociedad, al hombre, a las instituciones, es decir, toda una vertiente de la obra de Freud, que no es la parte, le llaman la vertiente terapéutica, es la parte médica y la parte de psicoanálisis, que esa es otra vertiente de la obra de él. Pero él tiene una parte de la obra de él que él se puso a analizar desde el punto de vista social al hombre, a las instituciones, incluso desarrolló hipótesis sobre el origen del hombre y sobre el origen de la civilización. Es muy interesante toda esa parte de la obra de él, porque es la parte que las ciencias sociales toman de la obra de él. Y si nosotros, en ciencias sociales, tomamos esa parte de la obra de él, porque es la parte que nos interesa. La otra parte, que es la parte psicoanalítica, es para los médicos y para los psicólogos. Es la parte terapéutica. Y obviamente él tiene un concepto del trabajo que tiene que ver en cómo Freud encara la existencia del hombre en sociedad. Entonces, él tiene una idea de cómo el hombre desarrolla su vida en sociedad. Y a partir de ahí, habla del trabajo como institución social. Hay una metáfora que sirve para explicar el tema del concepto del trabajo en Freud, que es una metáfora que viene de la Biblia y que es muy buena para poder explicar, que está al comienzo de la Biblia, en los primeros libros de la Biblia, en el Génesis, que es el concepto del jardín del Edén. El concepto del jardín del Edén es muy interesante porque le permite a Freud poder explicar el origen del trabajo. La existencia del hombre en el jardín del Edén no conlleva una lucha por la existencia. Es decir, el hombre no tiene que luchar por su existencia. ¿Por qué? Porque todo lo que necesita para subsistir lo tiene al alcance de la mano. Cuando uno siempre hace una broma o alguien dice, pero esto no es el jardín del Edén. La metáfora del jardín del Edén de la Biblia. Sí, todo está al alcance de la mano. Por lo tanto, la lucha por la subsistencia no conlleva ningún tipo de conflicto. El hombre no tiene que luchar por su existencia, porque tiene todo al alcance de la mano. Cuando uno pasa al mundo no edénico, que es nuestro mundo no es el jardín del Edén, es todo lo contrario. Por eso se lo llama mundo no edénico. Todo lo que necesita para subsistir no lo tiene al alcance de la mano.
Por lo tanto, la existencia conlleva ¿qué? Lucha. El hombre tiene que luchar por su existencia. Y tiene que ir a buscar los medios para procurarse la subsistencia. Si el hombre tiene que luchar por su existencia, porque no tiene todo al alcance de la mano, el hecho de no tener las cosas al alcance de la mano, ¿qué significa? Que el mundo en el que vive, el mundo este en el que vive, es un mundo dominado ¿por qué? Por la escasez. Freud habla de la escasez, que le dice en alemán Ananke, la escasez. Es decir, lo que tiene a disposición, es decir, tiene que ir a buscarlo, es escaso. No alcanza para todo. Con lo cual, ahí aparece verdaderamente el concepto de lucha por la existencia, en un mundo dominado por la escasez. Entonces, para poder vencer esa escasez, ¿qué tiene que hacer el hombre? El humano. Tiene que dedicarle tiempo y esfuerzo para obtener los medios de subsistencia. Tiempo y esfuerzo. Fíjense, dos palabras que están ligadas al trabajo. Cuando uno le preguntan, a ver, defíname el trabajo en dos dimensiones. Tiempo y esfuerzo. Necesitas tiempo y un esfuerzo físico y mental para poder procurarte esos medios para subsistir. Y eso, dice Freud, va a quedar grabado a fuego en la conciencia del hombre, especialmente todo lo que tiene que ver con el aparato instintivo del hombre. El aparato instintivo del hombre es un aparato que está preparado, entre otras cosas, para justamente buscar esos medios de subsistencia. En eso no nos diferenciamos de los animales. Exactamente igual. El animal lucha por sobrevivir, por subsistir, y sale a buscar la subsistencia. Obviamente, ¿no? En algún momento el hombre va abandonando esa animalidad y se transforma en ser humano. El paso, dice Freud, de la animalidad a lo humano es cuando se desarrolla el sujeto consciente, el yo consciente. Es decir, él se empieza a dar cuenta de que vive en un mundo de escasez. Entonces el trabajo sería una institución que nace prácticamente con la propia conversión del animal humano a ser humano. En el momento en que se transforma en ser humano, ya sabe que tiene que ir a procurarse los medios de subsistencia. Es más, se puede decir que el trabajo es anterior a la familia. Es la primera institución. Freud lo pone al comienzo, es decir, la primera institución es el trabajo. Pero acá viene la otra reflexión de Freud. Freud dice, claro, el hecho de tener que procurarse la subsistencia, ¿qué es lo que implica para el humano? Y un deber penoso. ¿Por qué? Porque el humano no está preparado para dedicarle tiempo y esfuerzo a la tarea de procurarse los medios de subsistencia. El ser humano tiene un aparato psíquico que está orientado hacia el placer. Todo su aparato psíquico está orientado hacia el placer. Por lo tanto, él llega a la conclusión de que tiene que postergar el placer, diferirlo,
y dedicarle un tiempo de su existencia, de su vida, a procurarse el medio de su existencia. Por eso dice Freud que el trabajo va en contra del principio del placer, es elemental. Claro, va en contra del principio del placer. Que después nosotros, vamos a ver, lo hayamos reinterpretado en la sociedad del mundo antiguo, el mundo moderno, de otra manera, no significa que en el origen es un deber penoso. Es más, dice Freud, el nacimiento de la civilización, es decir, del humano asociado con otros humanos, nace justamente como una rebelión, dice, contra el jefe de la horda o del clan que establece los monopolios. Dice, bueno, el placer, uno que tiene derecho al placer todo el tiempo soy yo, y usted además tienen que trabajar para procurar los medios de subsistencia del grupo. Monopoliza el placer y establece los deberes, entre ellos el trabajo. Entonces, siempre hay una rebelión, dice Freud. Se rebela contra la imposición del deber. Pero, dice Freud, aunque no nos guste, ese deber penoso es el precio que tenemos que pagar para que la civilización exista. Si nosotros no dedicamos tiempo a procurar los medios de subsistencia, la especie desaparece. Entonces, la existencia propia de la especie es una existencia, dice él, que conlleva un conflicto interno. Es decir, debe trabajar y debe diferir el placer para poder sobrevivir. Entonces, sobrevivimos de alguna manera contra lo que deseamos, que es gozar. Gozar en un sentido amplio, ¿eh? Pero cuando habla de placer, no se refiere solamente a la sexualidad, se refiere al placer en el sentido amplio, es decir, la ausencia de dolor. Él dice que el aparato psíquico humano retrocede ante el dolor. Cuando percibe que va a ser doloroso, retrocede. No lo quiere, porque está preparado para gozar, no para sufrir. Por eso, de alguna manera, hay algunas filosofías del mundo antiguo que querían que el hombre iba a mejorar su condición humana atravesando el sufrimiento. Cuanto más se sufre, más se entiende la condición humana. Esto se desprende un poco de lo que dice Freud. Entonces, quedó claro esto, ¿no? La escasez es lo que domina la existencia del hombre en el mundo en que vivimos. En un mundo donde no hay escasez, no hay lucha por la existencia y no hay necesidad de un trabajo penoso. Es más, ni siquiera hay necesidad de trabajar. ¿Por qué? Porque todo lo que uno necesita lo tiene al alcance de la mano. Por eso que la existencia del hombre en el jardín del Edén, también llamado paraíso, era hermoso. Cuando nos caímos de ahí, y bueno, nos tocó esto. ¿Cuál es el castigo de...? Hay dos castigos, siempre dicen el psicoanalista cuando habla de esto. Al hombre lo castiga a Dios y le manda dos maldiciones. Una es el trabajo. Y la otra, adivinen cuál es. ¿Cuál se imagina que el otro castigo? El trabajo es uno. ¿Cuál sería el otro castigo? La muerte. La muerte y el trabajo. Ni más ni menos. Los dos temas centrales de la existencia del hombre. El trabajo y la muerte. Cuando vos estabas en el jardín del Edén, eras inmortal y no tenías que trabajar. Más de uno dirá, volvamos al jardín del Edén, estábamos bárbaros. Bueno, pues, estamos acá. Entonces, ante una típica pregunta de examen, yo realmente puedo hacerles comparar este tema
del jardín del Edén con el mundo no edénico, ¿no? Entonces ya saben cuáles son los parámetros de cada uno. Lo que son los parámetros del jardín y de lo que es el mundo no edénico en el que viven. Ahora, vayamos a los conceptos sociológicos de trabajo. Es decir, salimos acá de la parte metapsicológica de Freud, o del origen del trabajo, y ahora tenemos que hablar del trabajo como institución social desde la sociología. Siempre se habla en sociología de que el trabajo es una trinidad. Se habla de la trinidad del trabajo, porque tiene tres partes. La primera de esas partes de la trinidad es lo que llamamos el esfuerzo físico y mental destinado a la provisión de las necesidades materiales de la sociedad. Esa es la primera parte. Ahí coinciden con el concepto freudiano. Ahí Freud está. Fíjense que aún en el concepto sociológico Freud está, en la primera parte del concepto, ¿no? El esfuerzo físico y mental necesario para proveer las necesidades materiales de la sociedad. Por eso es tan importante, ligado a este concepto, a este primer concepto, la salud del trabajador. La salud física y mental del trabajador. Un trabajador que no está sano ni física ni mentalmente no cumple con el primer concepto. La segunda es la constitución del trabajador como un grupo social. La constitución del trabajador como un grupo social. Algunos en vez de grupo social lo van a llamar clase social. En la corriente marxista se habla de clase trabajadora, no de grupo social. Y la tercera trinidad, o tercer concepto de esta trinidad, es lo que se llama, es el conjunto de las organizaciones y estrategias políticas que tiene la clase trabajadora. Es decir, las organizaciones y las estrategias políticas de la clase trabajadora. ¿Qué es lo que está acá? Obviamente, cuando hablamos de organización, ¿de qué estamos hablando? De los sindicatos. Cuando hablamos de estrategias políticas, ¿qué hablamos? Todas las estrategias que procuran ampliar los derechos ligados al trabajo. Esa es la estrategia. Tomemos el primer concepto, este del esfuerzo físico y mental destinado a la provisión de las necesidades materiales de la sociedad. La ciencia económica toma ese primer concepto, lo saca, y dice, bueno, en función de ese primer concepto, yo voy a definir, dice la ciencia económica, qué es lo que yo considero trabajo. Y ahí aparece un concepto que es completamente diferente al sociológico, la sociología lo toma, pero es un concepto puramente de la ciencia económica. La ciencia económica, ¿qué es lo que dice? Que el trabajo, ¿qué es? Un factor de producción. Un factor de producción. Un factor de producción que tiene una particularidad. Es una fuente de valor económico, es decir, el trabajo crea valor económico.
Por supuesto, al definir el trabajo como un factor de producción y decir que es una fuente de valor económico, ya acá empieza a operar ¿qué? Empieza a operar el mundo moderno. ¿Qué es el mundo moderno? ¿Se acuerdan cuando hablábamos que esta obsesión de la modernidad por racionalizar todo, todos los aspectos de la vida social tienen que estar sometidos a una estricta racionalidad? Y esa racionalidad que está ligada al cálculo, ¿no? Habíamos hablado de la razón instrumental. Entonces, a partir de ahí empiezan a aparecer conceptos que son racionalizaciones de la institución del trabajo. ¿Qué significa racionalizaciones? Formas de medir el trabajo. ¿Por qué? Porque es un factor de producción, yo lo racionalizo, lo someto a un cálculo y lo empiezo a medir. ¿Por qué? Porque quiero controlarlo. Obsesión del control que tiene la modernidad. De calcular todo, de medir todo, ¿no? Hay un sociólogo ruso exiliado en Estados Unidos que se llamaba Sorokin, Pitirin Sorokin, que él decía que el mundo moderno tiene lo que se llama una cuantofrenia. Cuantofrenia llamaba la adicción al quantum, al cálculo. Todo tiene que estar calculado, ¿no? Las reacciones contra la modernidad, justamente, ¿cuál es? De que tiene que haber aspectos de la vida social que no estén racionalizados o ligados al cálculo. Porque si no, vamos a calcular todo. Todo tiene que estar medido. Todo tiene que entrar en una regla que tiene que estar medido por algo, por una unidad de medida. Entonces acá aparece que un primer concepto aparece el concepto de mercado de trabajo. Ya se habla de un mercado de trabajo. Ya no hablan de institución trabajo, hablan de mercado de trabajo, donde hay oferentes y hay demandantes. Hay trabajadores que se ofrecen y empresas que lo demandan. Aparece otro concepto: jornada de trabajo. Mercado de trabajo, jornada de trabajo. Y acá viene la famosa, la eterna lucha del mundo del trabajo por la duración de la jornada. La duración de la jornada ha sido un motivo histórico de movilización de los trabajadores. ¿Para qué? Para acotar la jornada de trabajo. Y acá venimos justamente a complementar con el concepto de la clase anterior. ¿Se acuerdan cuando la escuela de Frankfurt lo que hacía era dividir el tiempo social, un tiempo dedicado al trabajo y un tiempo dedicado al ocio? ¿Cuándo nace el concepto de ocio? Cuando se logra reducir la jornada de trabajo. Si la jornada dura 12 o 14 horas, vos no tenés tiempo para el ocio. La lucha es reducir la jornada, y a partir de la reducción de la jornada aparece el concepto del tiempo social dedicado al ocio. Y aparecen todas las industrias que se van a dedicar a proveer bienes y servicios ligados al ocio. Turismo, la cultura, los medios de comunicación. Pero fíjense que el centro de todo es la jornada de trabajo y la lucha por reducirla. Por eso en muchos países ya se está hablando, en Europa especialmente, de una jornada de trabajo de 6 horas, no de 8, de 6. Tercer concepto:
Mercado de trabajo, jornada de trabajo. Otro más medido también. Productividad del trabajo. Productividad del trabajo. Y acá aparece la idea esta de cuando te dicen hay que aumentar la productividad del trabajo. ¿Qué significa esto? Que tenés que hacer más cosas en la misma cantidad de tiempo. Para trasladarlo a una empresa, una planta, tenés que producir más bienes en la misma cantidad de tiempo. Si hacías 20 caramelos por hora, tenés que hacer 40 caramelos por hora. Eso es la productividad. Obviamente la productividad está vinculada al entrenamiento del trabajador, pero también está vinculada al socio del trabajador, el socio eterno del trabajador, que es la máquina. Y la máquina, por más que el humano le ponga mucho esfuerzo, si no está la máquina, la productividad no aumenta. Ahí es una sociedad entre el hombre y la máquina. Y hay un cuarto concepto que se ha introducido ahora, es nuevo, que se llama modalidad de trabajo. Mercado de trabajo, jornada de trabajo, productividad del trabajo, modalidad del trabajo. ¿Y qué piensan ustedes que es la modalidad del trabajo? ¿A qué se refiere con modalidad del trabajo? Creo que tiene que ver mucho con lo que estamos pasando ahora, ¿no? Que muchas personas están trabajando desde su casa o trabajan medias. Exacto. Bien, Rosana. La idea que es, empiezan a aparecer conceptos como modalidad presencial, modalidad remota. Esa es una manera de, si trabajas en tu casa o trabajas en un lugar fuera de tu casa. Y lo otro es si sos sincrónico o asincrónico. Fíjense, aparecen 4 ideas ligadas a la modalidad. Gente que puede trabajar de manera remota, sincrónica, o gente que puede trabajar remota, asincrónica. O gente que puede trabajar de una manera presencial, pero asincrónica, es decir, va a la empresa a la madrugada. Cosa que pasa en algunos lugares. Empiezan a trabajar de madrugada. Especialmente en muchos países en lo que es la industria bancaria. Arrancan muy temprano mucho. Puede haber un turno que arranca a las 4 de la mañana. Hasta las 9 o 10 de la mañana. Sí, porque como tienen que operar con mercados que abren antes, por una cuestión de la rotación del planeta, ellos tienen que empezar a operar cuando ya es de día en Asia. Entonces en Nueva York vos vas a ver que las oficinas están prendidas las luces a las 3 o 4 de la mañana. Claro, es gente que ya está empezando a operar con los mercados en Tokio, en Shanghái. Y a medida que el planeta va girando, nuevos turnos se van incorporando y vos tenés las 24 horas gente en la oficina que entra y que sale. Esto pasa. Cuanto mayor es el enlace que hay con Asia, que hoy es muy grande, la gente tiene una necesidad de la sincronía por el tema de la diferencia horaria de las 12 horas. Entonces, vos de repente tenés un Zoom con Shanghái a las 2 de la mañana. Porque allá es el mediodía. Y te tenés que conectar a las 2 de la mañana. No te queda otra. Después tirás a dormir. Porque acá es de noche. Pero allá no. Y el chino no, a veces es un ida y vuelta, es decir, el chino te atiende de madrugada a vos cuando es de día acá, y vos lo haces de madrugada, es un intercambio. Un día, una vez sí, una vez no, una vez sí, una vez no. Cada uno se reparte quién se levanta a la madrugada para hacer eso. Por supuesto, los chinos generalmente te imponen a vos levantarte a la madrugada, y ellos siempre te atienden al mediodía. Pero bueno, pero así es la Me modalidad. pasó, profe. ¿Eh? Me pasó, mi hijo hace karate y el año pasado tuvo cursos desde Japón y eran a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Y hubo una sola clase de todas, de todo el año, que fue a las 9 de la noche, de acá. Claro, es completamente asincrónico para nosotros, porque Sí, estamos sí, fuera sí. del horario, fuera de nuestro horario. En el momento de descansar, te tenés que conectar.
y tenés que descansar a otro horario. La comunicación con Asia crea estas situaciones que no es algo que nosotros podamos modificar, porque la rotación del planeta lo impone. Es decir, cuando uno dice, ¿por qué tengo que hacer así? Porque la rotación del planeta lo impone. Que un día de un lado es día y otro lado es noche. Entonces no puedo hacer nada, salvo como esa novela de ciencia ficción donde un día se levanta un día la gente y la rotación del planeta se frena. Se frena, el planeta deja de girar. Entonces, en un lugar queda siempre de día y en otro lugar queda siempre de noche. En el lugar que es de día, las plantas tienen 10 metros, 20 metros, porque siempre tienen sol. Entonces la fotosíntesis es permanente. Del lado oscuro, las plantas se mueren. Entonces, dos mundos completamente diferentes. El mundo de todo el día oscuro, de todo el día, es la novela bastante graciosa de Brian Aldi de la novela. El día que el planeta deja de girar. Bueno, entonces, ¿quedaron claros estos conceptos? Bueno. Ahí me faltaba el quinto. Siempre me olvido de eso. Mercado de trabajo, jornada de trabajo, productividad del trabajo, modalidad del trabajo y el último, división del trabajo. División del trabajo. ¿Qué significa esto? Que un trabajador no hace todo. El trabajo en nuestra sociedad está dividido. Hay gente que se dedica a un conjunto de actividades y otra gente que se dedica a otro grupo de actividades. Ahora lo que tenemos que empezar a explicar, ya vimos el origen del trabajo desde el punto de vista de la metapsicología freudiana. Es decir, tenemos una idea de cómo nace el trabajo. Después vimos el concepto de la trivialidad, la idea del factor de producción y los 6 conceptos asociados al factor de producción trabajo. Ahora tenemos que explicar en nuestras sociedades cuáles son las motivaciones que están detrás del trabajo. Es decir, ¿qué es lo que motiva a la gente a trabajar en nuestras sociedades? Porque evidentemente sabemos que existe la idea del deber. Un deber. Freud dirá que es un deber. Pero en algunos casos, en algunas teorías sociales, está la idea de la motivación del trabajo. Es decir, hay algo que impulsa a la gente a trabajar más allá del deber. No lo toma como un deber. Lo toma como algo que va más allá del deber. Y acá viene uno de los grandes padres de la sociología, que se llama Max Weber. Max Weber, alemán, uno de los padres fundadores de la sociología moderna, escribe un texto él que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Un texto muy importante en la sociología. Así como es importante los textos de Freud que explican el origen del trabajo, Max Weber lo que va a buscar es explicar la diferencia que hay entre el norte europeo y el sur europeo. En ese momento Europa era la sociedad más avanzada, o sea, económicamente más avanzada del planeta. Por lo tanto, Weber veía que había una diferencia entre el europeo del norte y el europeo del sur. Dentro de esa Europa que estaba avanzada respecto de otros pueblos, aún dentro de esa Europa había una división. Y Weber decía, ¿en dónde está esa diferencia? Y él decía, la diferencia está en un evento que ocurrió en la historia de Europa, que fue la Reforma Protestante. La Reforma Protestante, dice él, introdujo una serie de conceptos en el norte de Europa que el sur de Europa no los conoce. Y acá viene el gran aporte, y ese gran aporte, yo diría, revolucionario de la Reforma Protestante,
es que el protestantismo logra vincular el trabajo, vincula el trabajo a una idea religiosa, que es la salvación del alma. Vincula el trabajo a la salvación del alma. En algún momento se corta. Esto es revolucionario, porque en ese momento la religión y el trabajo estaban separados. Iban por carriles separados. Weber lo que hace es unirlos y establece una relación de causalidad. Dice, el trabajo es el que te va a garantizar la salvación de tu alma. Que eso es lo que en parte transmite la Reforma Protestante. Hay un caso que es el más paradigmático de todos, dice Weber, que es el del calvinismo, que es una de las ramas de la Reforma, el calvinismo.